Mente a Oye, Conciencia, parte 2. tema interesantísimo, que es la pregunta del millón, Guille. ¿Y cómo hago para salir del modo mente y no? Es la pregunta del millón, así que hoy vamos a dar un panorama, un pantallazo de explicativo. Exactamente, vamos a dar un pantallazo de toda la mutación de mente a conciencia, así que todos estén ahí con sus cuadernos. En la última parte del programa vamos a habilitar un poquito como hacemos en todos los programas las preguntas para que ustedes formulen, así que ahí vayan anotándose la pregunta que quieran hacer para que André pueda responder. Y bueno, chicas, contarles un poquito a todos que vamos a estar hoy viendo dos aspectos fundamentales en esta mutación, en este aspecto de la mutación de la biología trínica. Nos vamos a detener en dos aspectos, les contamos a todos. El biológico, ¿sí? Que vamos a desarrollar todo lo que es neocórtex, viejo córtex y nuevo córtex cerebral, cómo resetear el viejo, cómo activar el nuevo, que es interesantísimo. Hay mucha información para empezar a integrar hoy. Y después vamos a trabajar sobre el aspecto funcional, ¿sí? Que es la neuroplasticidad, que también ahí tenemos mucha tela para cortar, es muy interesante. La neuroplasticidad, bueno, contarles un poquito que es un sistema operacional mecánico, pero plástico también, ¿sí? Que depende de dos factores fundamentales. Una es la forma pensamiento positiva, ¿sí? Y la otra son las emociones. Eh, vamos a desarrollar cómo activar esta forma pensamiento, ya que a través del pensamiento cambian las emociones. Y si cambian las emociones, cambia nuestra vida. Así que La realidad existencial cambia. exactamente, exactamente. Vamos a hablar también qué pasa con los niños cristal, los niños que nacen a partir del 2012, con ya toda la maquinaria activa, con todo el sistema craneal ya mutado, ¿sí? ¿Qué pasa con nosotros, los que todavía tenemos que mutar y tenemos que procesar todos esos cambios, esos nuevos campos neuronales que se generan para albergar a todas las millones de neuronas que vamos a empezar a albergar en nuestro cerebro? Desde las dendritas, que ya poseen la programación de regeneración neuronal infinita. Bueno, miles de temas. Es un tema súper amplio, André. Vamos a tratar en esta hora y media, 2 horas de programa, a entrar la información que se pueda, porque tiene mucho desarrollo este tema. Sí, tiene mucho desarrollo. Imagínense, el mundo de la neurología yo diría que es más extenso que eh, aún la parte física y la parte de la copia espiritual. Esta parte, la de la neuronal, la neurociencia, es la más extensiva, sí, porque tenemos un diseño que es infinito, de reconfiguración, se podría decir así, de reset, de reconfiguración infinito, para poder adaptarnos, para que esta raza, esta especie se pueda adaptar a la evolución, ¿sí? Para que no tenga que en el siguiente paso superior, evolutivo, que cada vez que le toque vivir eso a la raza, no tenga que empezar de cero. Entonces, ¿cómo es que no empezamos de cero? ¿Cómo es que estar súper rápido al siguiente nivel superior? Porque nos diseñaron neuroplasticidad en el cerebro. Que, eh, por supuesto que la formación estructural del córtex cerebral, más vale que en la medicina, en la rama de la neurología, se sabe y está toda la información, pero los médicos actuales digamos que se han instruido en las universidades, no contienen la información, no de medicina, sino del plan divino. ¿Y cómo es esa otra parte de información complementaria, Guille, que es la que ponemos aquí? Que no digo que contradiga la medicina, pero la medicina pone como una limitación, ¿sí? Sobre todo en este aspecto de la neurología, pone como un límite, como que el cerebro diera hasta un punto y si el humano está, digamos, al horno, como decimos aquí, si llega hasta un punto y el cerebro se empieza a deteriorar, no señor. Para eso vamos a hablar de neuroplasticidad, plan divino, diseño divino de adaptación del córtex cerebral
paso a paso evolutivo de la raza humana, ¿sí? Ningún cerebro se deteriora si ponemos factores externos que hagan que se deteriore, ¿sí? E internos, como nuestras formas de pensamiento, emociones, etcétera, y externos. Pero todo eso perfectamente se supera y a través de este diseño del plan divino, que creo que no lo saben los médicos, salvo que sean médicos holísticos, médicos alopáticos y luego especialistas en medicina holística, entonces sí, estos médicos sí, pero si no, en general, la medicina clásica no lo aborda simplemente porque le han omitido en la universidad la partecita del diseño divino, ¿sí? Con el que está formateado nuestro cerebro, y la herramienta que es la neuroplasticidad, con la cual nosotros podemos resetear y poner nuestro cerebro a cero y poder comenzar de nuevo tantas veces nosotros querramos, ¿sí? Así que bueno, allí va el tema de hoy, allí va Bien, apuntado. en el entrenamiento mental, ¿no? Para modificar nuestras emociones y lo que hablábamos un poquito al principio cuando presentábamos el tema, el cambio de vida, 180 grados que se genera porque estamos manejados por nuestras emociones. Entonces es importante entender que tenemos la herramienta por plan divino que está ya en nosotros, es un programa que ya lo tenemos incorporado, que nos permite realmente hacer estos cambios fuertes en nuestra vida y empezar a vibrar en la frecuencia de la quinta dimensión, ¿sí? Que es lo más, Exacto, allí vamos todos, es lo más importante. exacto. Entonces, lo que vamos a hablar hoy abarca, aplica hasta una persona con un cerebro que desde la medicina medicina alopática esté diagnosticado con Alzheimer, con Parkinson, etcétera. ¿Sí? Tenemos que saber, no lo vamos a desarrollar hoy acá, pero sí sepamos que aún en esa condición, el cerebro, armando, tejiendo campos nuevos neuronales, a esto le llamamos neocórtex, nuevo córtex cerebral, perdón, eh, perfectamente no restaura el campo viejo, ¿sí? Pero genera un campo neuronal nuevo, empieza a funcionar con un, digámoslo así, cerebro nuevo, y luego la misma neuroplasticidad, que ya lo vamos a ver después al final, empieza cuando queda en desuso la parte que no sirve, el córtex cerebral que no se usa, porque está enfermo, vamos a suponer, hablado así, entonces solito lo extingue y comienza a usar cada vez más, cada vez más, cada vez más el córtex nuevo cerebral, ¿sí? Y entonces tenemos como dos fases. Una es la reparación del córtex que no sirve más para las personas, digamos, ya que hace rato que estamos en la Tierra, y por otro lado está, como dijiste muy bien, Guille, toda la generación nueva que ya vienen, las almas que encarnan en cuerpitos de los niños, cristal, así les decimos, ¿no? Crísticos o solares, que ya nacen a partir del 2012, nacen con ese por eso le decimos neocórtex cerebral, nacen con un nuevo campo, ¿sí? Neuronal agregado al viejo. El viejo también lo traen, pero ocupados con un nuevo programa, ¿sí? Que es justamente un paquete bien aprendido, con un programa bien puesto de todo lo que nosotros tuvimos que aprender durante la tercera dimensión. De otra manera, nosotros estuvimos intervenida la Matrix, por eso aprendimos las cosas mal, desde el lado negativo. Entonces, estos niños traen todo ese aprendizaje, pero como debe ser y como es correcto, ¿sí? Desde el lado positivo. Y tienen el agregado del neocórtex cerebral. Así que está muy bien, excelente como lo encabezaste, Guille, porque tenemos dos formas de abordar. Vamos a abordar este tema, cómo pasar, cómo abandonar el modo mente negativo de la 3D y adquirir modo conciencia, que no solo es positivo, sino que es integrativo de toda la información, porque en el programa que usamos en el córtex cerebral para la 3D, no integrábamos. El plan era atravesar experiencias fractalizadas. A esto le llamamos separación de la realidad.
Entonces, ¿con qué fin? Esto estuvo dentro del plan correcto de diseño de la 3D, que era fractalizar las experiencias y vivir de lleno y completa cada experiencia, sin ser influenciada por la otra. En otra encarnación vivíamos otra, en otra encarnación otra. Era con el fin esa separación de vivir, de recabar un banco de datos de información de nuestras experiencias lo más amplio posible. Pero como la tercera dimensión terminó, ese programa terminó, ¿por cuánto? Tenemos que desprogramar nuestro córtex cerebral de ese programa. No solamente porque ese programa estuvo intervenido los últimos 100 a 300 años por estas élites, estuvo intervenido para que nosotros nos negativicemos, por eso y principalmente por eso hay que desprogramar el córtex cerebral. No hay que cambiar el córtex cerebral, hay que desprogramar lo que se instaló allí como programa, ¿sí? Porque si no lo hacemos, Guille, no vamos a poder pasar a la fase siguiente de programación, que es el modo conciencia, el estar consciente de toda la realidad, no de cómo la teníamos que comprar, digamos, ¿sí? Y tomarlo como real, sino integrativamente toda la realidad. Incluso, esto lo hablamos también un poco en el primer programa, que hablamos un poco de los tres aspectos, recuperar el uso al unísono del lóbulo izquierdo, del lóbulo derecho, porque allí adentro, dentro del lóbulo derecho, tenemos un programa con el que nacemos dentro de un porcentaje de programación o configuración que ya la traemos al nacer. Allí está toda la conexión con el resto del universo. Es un software, tenemos en el lóbulo derecho, que es el que menos hemos usado en la tercera dimensión, y tenemos ahí el banco de datos completo, el acceso a la calle completo del universo. Entonces, como nosotros ahora dejamos de ser Homo sapiens para pasar a ser humanos galácticos, ya lo dijimos, aparte de crísticos galácticos, entonces nosotros ahora necesitamos poner en actividad el modo conciencia, que significa, no es otra cosa, que es el uso total de todo el banco de datos universal, el de la Tierra, el individual nuestro, el de la Tierra y el del universo. Porque ahora en la quinta dimensión nos toca vivir como se vive en el universo, pero dentro de la Tierra, ¿sí? Integrando toda la información. La única manera de integrar toda la información es activar la que ya traemos inscripta en el lóbulo derecho y reconectarnos nosotros a través de nuevos programas neuronales que se instalan en el córtex neuronal, para tenerlo como programa nuevo, nuevo software, más, aunque sea mucha información nueva, pero para que entendamos, ¿sí?, que todo lo viejo no sirve más. Es momento de lo nuevo. Y para eso te tenemos acá, André. Bien. Muy bien. Bien, bien. Bueno, mucha información, es un tema súper amplio. Es importante, bueno, todos estos programas que han sido impuestos, ¿no? Nos los han ingresado, digamos, han sido impuestos por esta Matrix que ya hablamos. Es muy interesante, a mí me interesa mucho la reprogramación también, ¿no? Cómo dar paso, qué es lo que ya tenemos y lo que ya debemos activar para poder desprogramar, porque la gente hasta el día de hoy, más allá de que esto en el 2012 caducó, como muy bien decís, todavía sigue con ese patrón, ¿no? Con todo lo aprendido, con esas conductas, seguimos, algunos más, otros menos, pero es importante saber que tenemos la herramienta, ¿sí?, para lograr esa mutación también, que es el primer paso para llegar al objetivo, que es la comunicación cósmica, ¿no? Abrir nuestra cabeza y estar en contacto, como decís vos, con todo el universo. Por eso, por diseño, esta raza es eternamente autosuperable, autosuperable. Empecemos a comprender que no es programa para la humanidad de la Tierra que cada paso evolutivo venga la Confederación Galáctica o vengan los dioses a cambiar todo y un día te digan, señores, mire, le cambiamos todo, ahora en el paso siguiente tiene que hacer esto. No lo esperen, no va a suceder.
porque nosotros, dentro de lo que es el programa, el proyecto piloto para nosotros como raza humana de la Tierra, Adán Kadmon, es lograr nosotros solitos la completa evolución. ¿Cómo? Con la autosuperación. ¿Cómo? ¿Cómo nos autosuperamos? Reseteándonos permanentemente. Pero nadie lo va a hacer por nosotros, lo tenemos que hacer nosotros, ¿sí? Entendiendo los programas, entendiendo la información. Entonces nos dieron lo más difícil de reprogramar. La gente, por ejemplo, que yo leo todos los comentarios, para la parte del desalojar carbono, que es eso va hacia el reset biológico, y mutar por sílice, lo veo un problemón bárbaro el cambio de comida. Pues no, la cuestión más grosa es la reprogramación por nosotros mismos de nuestro córtex cerebral, de nuestra programación mental enviciada y mal aprendida por haber tenido tanta cantidad de emociones negativas mientras encarnamos y desencarnamos en todo el plan de tercera dimensión. Entonces, lo más difícil ahora, pero como desafío, porque la mecánica, Guillermo, la tenemos por diseño, así que como desafío para el humano individualmente, lo más difícil no es el cambio de alimentación, es el cambio de cabeza, es el cambio de programa Somos mental. lo que pensamos, vibramos lo que pensamos. Y aparte, Andrés, somos co-creadores, así que hay que tener cuidado también con lo que pensamos y lo que proyectamos, porque lo tenemos, lo co-creamos todo el tiempo. Ahí voy, ahí voy. Que justamente como somos divinidad dentro de un cuerpo biomolecular de máxima densidad, pero somos divinidad, no nos tenemos que olvidar que nuestro ADN es clonación del banco de datos del ADN del creador que nos crea, él, ella. Somos dioses en la tierra, por decirlo con palabras que conocemos, y podemos mover el universo. Nosotros, con todas nuestras 20 funciones que tenemos cuando despejemos todas las 12 fibras de ADN, nosotros podemos desde el planeta Tierra, a través de nuestra mente, ¿sí? Del comando propio de nuestra mente, podemos modificar el universo entero. Porque aquí nos diseñaron en esta biología, esta biología es un fractal copiado, clonado, copia fiel de todo el universo. Lo tenemos en el cuerpo a través de las 12 fibras de ADN. El comando para poder manejar un universo desde aquí, esta es una de las características que pidió Neurón para esta raza. El comando lo tenemos a nivel de mente, ¿sí? Pero no usando la mente programada a través de responder a comandos externos, como ha sido la matriz 3D, sino que está permitido que nosotros influyamos en el universo únicamente con nuestro libre comando de la parte mental. Por eso es que nos dieron la herramienta neuroplasticidad para que nosotros podamos hacer el reset completo neuronal, como cuando mandamos la computadora a formatear. Así, no es nada diferente, es exactamente lo mismo, ¿sí? Cuando mandamos al técnico la computadora con el CPU a formatear, viene en cero y empezamos de nuevo con la computadora. Esto es exactamente lo mismo, ¿sí? Tenemos la herramienta, fue puesta en nuestros códigos de ADN. Bien, entonces tenemos la herramienta, tenemos que aprender cómo lo comandamos y, señores, no hay excusa, lo vamos a tener que hacer, o por lo menos, sí, todo esto la ascensión de la raza humana se da primero por la ascensión individual, cada quien del alma. Luego, habiendo logrado una masa crítica de almas ascendidas, por efecto del 144, que es un potenciador, todo el resto de los ADN copian, se reprograman igual y entonces asciende el colectivo humano, ¿sí? Pero primero es individual la ascensión. Entonces, ¿lo tenemos que hacer o lo tenemos que hacer? ¿Sí? Hoy hablamos entonces, vamos a hablar de las herramientas por diseño que tenemos para poder hacerlo. Aclarando, Guille, vamos a aclararlo, que el uso de las herramientas depende de nosotros, la libertad para usarla de nosotros y la voluntad para hacer este cambio de nosotros, ¿sí? Si nos seguimos quedando en la zona de confort, en el sillón, nada va a cambiar. Entonces, la persona con libre albedrío se queda en el estadio anterior usando el córtex cerebral anterior con la programación anterior, ¿sí? Todos los humanos nos podemos soltar, teniendo el comando de nuestra mente, nos podemos soltar de la matriz.
perfectamente. Es un entrenamiento el cambio del córtex cerebral o de la programación. Es un Guille, entrenamiento minuto a minuto, ¿no? Porque cuando no se nos cruzan pensamientos negativos que nos hacen corrernos de nuestro foco. Por eso es la voluntad de estar pasando el antivirus, ya que usamos la comparación con la informática. Momento a momento, pasando ese antivirus, ser consciente, observar lo que pensamos, detectarlo, y para así lograr esta transformación maravillosa. Sí, me vas a decir algo, André, te corté. Perseverancia de cada quien individualmente va a ser lo que da el resultado, ¿sí? El entrenamiento también, pero la perseverancia para entrenar. Es lo que vos decís. No pasa nada que mientras entrenemos, así nos lleve 3 años cambiar toda esta programación mental, no importa, a cada quien lo que le lleve. La cuestión es que cada vez que nos salgamos, porque como estamos acostumbrados, toda la tercera dimensión, el homínido pensante, trabajó con la Matrix. Entonces estamos muy acostumbrados a que nuestro cerebro tenía programas que tomaba de afuera, tomaba de una Matrix, ¿sí? Entonces, yo sé que va a costar muchísimo, pero no hay que abandonar. Cuando jale y jale y jale la Matrix, no importa. Nosotros volvemos, 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 ¿sí? Como la meditación, como el gimnasio físico para sacar músculos. Nadie va a tener músculos más grandes si no va al gimnasio todos los días y después de 3 meses o 6 empieza a sacar músculos, ¿sí? Esto es igual, es perseverancia del entrenamiento, ¿sí? Y La acumulativo. herramienta dice, Con estas experiencias vamos acumulando toda esta integración, ¿sí? Por eso siempre lo repetimos y lo repetimos en todos los programas. Es importante entender que siempre hay que volver al centro. Cuando nos corremos, buscar la manera, que herramientas hay, maneras hay miles, de siempre mire, no perder ese lugar. cuando alguna persona diga, acá yo me pongo en directora de escuela, con la varita en la mano, cuando una persona dice, pero ¿cómo se hace? Yo no puedo, yo no puedo. Bueno, señora, no, ahí ya es problema individual suyo, porque lo que usted no está manejando es el entrenamiento de su voluntad, y nadie lo va a hacer Claro. por usted. Entonces, habrá que, y si no se puede, para todo hay ayuda terapéutica, entonces vaya al terapeuta específico que le ayude a reprogramar el comando el suyo sobre su ser, sobre su persona, la voluntad, la perseverancia, etcétera. Ya ahí ya es trabajo interno de cada quien, ¿sí? Nosotros hoy vamos a contar cómo es la herramienta que cada quien puede usar con libertad. Luego, si no lo puede hacer, bueno, tendrá que pedir ayuda a profesionales del caso para manejar no el cambio de córtex cerebral o de programa, sino la voluntad propia para poder hacer. ¿Sí? Ya será con algún terapeuta que a lo mejor le ayude a soltar miedos o a limpiar karma anterior, a lo mejor es una cuestión de contratos kármicos, que uno firmó contrato ancestral de votos de castidad, de votos, bueno, entonces limpiando todo ese historial, quedamos foja cero y somos libres de manejar nuestra mente. Eso, importantísimo. Sí, a veces que la conciencia queda atrapada en situaciones traumáticas que hemos vivido y con las líneas de tiempo están, para el alma no hay tiempo, así que están conviviendo todo el tiempo con nosotros y es importante que eso no obstruya en este momento que es único y que lo tenemos al alcance. Por eso es importante, como dice André, sí, tomar contacto con esas terapias que nos ayudan, pero siempre el trabajo y la voluntad va a ser nuestra, ¿no? Porque la técnica es la que te van a enseñar, pero después quien tenga que usar la técnica somos nosotros mismos para resetearnos nosotros. Vuelvo a repetir que es el diseño que tenemos evolutivo para esta raza, ¿sí? Porque en general todas las razas en los otros planetas están puestas a evolución nada más, que lleva millones y millones de años, pero eones para hacer un pequeño cambio. Nosotros estamos puestos a evolución y a ascensión. Entonces, esto es tan acelerado y rápido que, repito, a nosotros nos pusieron en el ADN todas las herramientas para usarlo, para hacerlo rapidísimo nosotros mismos. Entonces, sepamos apreciar el regalo divino que tenemos, ¿sí?
Y de ahí la voluntad de poner todo de nosotros para utilizar estas herramientas. Porque lo hablaste muy bien, que tenemos para hablar de esto una parte que es la estructural biológica, la estructura biológica del cerebro, ¿sí? Y la otra es la parte de, ¿cuál sería la otra parte? La parte funcional, La cómo funcional, funciona, neuroplasticidad. claro, cómo, la parte funcional de esa estructura que está bajo nuestro comando a través de la herramienta neuroplasticidad. Entonces, ¿qué te parece, Guille? Sí, contame. Y ahí vos tenías una imagen muy gráfica, muy buena para mostrar que evolutivamente en nosotros lo que tenemos que hacer es, por eso dividimos este tema en desarrollarlo, desde lo que tenemos que cambiar de la biología, en otra aula de la mente y en otra aula conexión al yo soy superior y el espíritu, ¿sí? Las tres tenemos que hacerla, pero el envase biológico es el primero de esos tres aspectos que hay que mutar por completo, ¿sí? Entonces, a nivel estructural cerebral, neuronas, campo de neuronas, glándulas en el cerebro, a todo eso, a todo le llamamos córtex cerebral, ¿sí? Córtex. Entonces, se trata que estructuralmente, biológicamente, todos los que estamos nacidos, y sobre todo los grandes, que los que estamos de edad grande, que ya estamos nacidos bastante antes del 2000 o 2012, dentro de esa fracción de tiempo, más del 2012, los que estamos nacidos, vamos a suponer, 2012 para atrás, vamos a tener que hacer una mutación de la estructura neuronal, ¿sí? Tenemos que, de la vieja estructura que se llama córtex cerebral, tenemos que generar un neocórtex cerebral. Esto lo vamos a hacer, porque por supuesto que por diseño, para pasar al siguiente nivel superior, por esa razón hablamos que nos están mandando frecuencias de alta gama desde el Sol central de la galaxia. Esas frecuencias activan, no estamos solos y desamparados, nos están asistiendo con frecuencias, ¿sí? Esas frecuencias pegan en la biología humana, en la biología molecular, que como está toda codificada desde cuando nos hicieron como Homo sapiens, 75.000 años atrás, entonces pegan, por decirlo de alguna manera, activan esos códigos y nuestro cuerpo biológicamente se empieza a resetear, empieza a generar células nuevas, ¿sí? Bien, por supuesto que nosotros tenemos que ser conscientes de esa información y tenemos que ayudar en el proceso. De la misma forma, para desalojar carbono y alojar silicio, que es quien va a almacenar la nueva frecuencia que vamos a usar, la nueva forma de energía, que es la del fotón, de la misma manera, esas frecuencias pegan, ¿sí? En toda nuestra estructura neuronal o la estructura de la cabeza entera, generando más masa cerebral, despertando todas las glándulas para que segreguen las hormonas que tienen que segregar, que se usan para la nueva actividad cerebral de un humano 5D, y generar específicamente más neuronas, generar más campo neuronal, más estructura de neuronas, ¿sí? A eso le llamamos neocórtex. Siempre tuvimos un córtex, pero era córtex nada más, donde se implantó en ese córtex la programación de la dimensión 3D, lo que teníamos que hacer en 3D. Ahora le debemos agregar, por eso se le dice neocórtex cerebral, le debemos agregar estructura de neuronas, ¿sí? Generar nuevos campos de neuronas. Entonces, de allí que vos explicaste muy bien que nosotros tenemos que hacer el cambio, pero los niños cristal, ¿cómo vienen? Que lo habías dicho muy bien. Claro, ya vienen activados, ya vienen con el espacio necesario para albergar a todas esas neuronas. Ya vienen con la estructura craneal ya lista. Ya lista, ya modificada, hecha así de fábrica cuando la mamá está gestando el feto. ¿Tenés esa imagen que me habías Sí, mostrado la muy tengo buena? acá. Voy a probar esto, Bien. puede salir un poco desprolijo, ustedes sepan entender. Bien, entonces, esta imagen es súper clara. Denme un segundito. A ver, ustedes me dicen si se ve. ¿Lo ven ahí?
Y tenés la otra de las manchitas, esa que me habías mostrado, de las manchas del perfil Ahí, con una... las que subimos a Facebook. Sí, Esa que estamos, si la tenés también, pero si no, esta dejala que está bien porque esta está de frente también. ahí mientras hablamos la busco, Andrés, sí, la tengo Dale, acá. tranqui. Bien, de esto se trata. Entonces, nosotros, los nacidos antes del 2012, ¿sí? Tenemos que generar más neuronas, más campo de estructura neuronal, ¿sí? Bien, ¿por qué? Porque el córtex cerebral que teníamos como humanos o homínidos sapiens, ¿sí? Que era el estadio que nosotros evolucionamos hasta el 2012, el homínido eh, no, digamos, no iba a abarcar todo el enlace con el universo. Esto ya lo hablamos, el homínido tenía durante la 3D que experimentar solo el aspecto tierra y la experiencia, su existencia en la tierra, nada más. Por cuanto el córtex cerebral, la estructura era muy escasa, suficiente, ¿sí? Nadie hizo nada malo, nadie nos intervino en el ADN, no, sino que evolutivamente teníamos cierto campo neuronal, nada más y suficiente que para almacenar los programas que había que almacenar durante la tercera dimensión. Bien, entonces nosotros ahora con mucha voluntad y ejercicio y entrenamiento vamos a tener que poner en actividad la herramienta que tenemos por diseño que se llama neuroplasticidad o bio-neuroplasticidad, comandada por nuestra forma de pensamiento para generar el nuevo córtex cerebral, ¿sí? Por lo cual, a medida que vayamos generando más neuronas, nuestra Ahí la forma tenemos, Andrés, la foto. esa querida, esa, gracias, Guille. Perfecto, acá está. Ahí la podemos ver. Ahí se ve bien. Ahora Que sí, perfecto. se suman estos lugares. Eso, contalo un poquito. Eso es masa cerebral. ¿Dónde se suma? Nosotros, ¿dónde tenemos que generar campo neuronal? Y Bueno, bueno, y los nuevos, hablate esto. atrás del hueso frontal, ahí podemos observar en la imagen donde especifica el nuevo córtex, atrás del hueso central, frontal, disculpen, esa masa cerebral que es la que está encargada de alojar la cantidad de millones de neuronas que las dendritas van a empezar a generar, ¿sí? Para toda esta activación. En la parte de la coronilla también se observa los nuevos espacios para albergar y para activar todo el neocórtex. Y sobre todo también observamos que para generar estos lugares hay una modificación, hay una mutación también de la estructura de nuestro cráneo. Fíjense la altura de la frente, ¿sí? Que ahí no está muy bien puesto porque la imagen es la misma, pero sí en el gráfico de barras lo van a poder notar la diferencia de alturas, ¿sí? De una frente, una estructura craneal de un humano 3D a un humano 5D. Y ya se pueden observar en algunos casos, bueno, André, hemos hablado por privado, ¿no? Que ya estamos empezando a observar gente que ya posee esa estructura. Exacto. De cabeza largada, no nos damos por ahí mucho cuenta por el pelo, ¿sí? Según cómo estemos peinados, no lo vamos a ver. Eh, Muchísimos seres han nacido ya con la estructura nueva, muchísimos seres no se asusten, les está cambiando la fisonomía de la cara, ¿sí? Porque se está reconfigurando la parte ósea del cráneo para poder albergar, generar el lugar atrás del hueso frontal y arriba en el cráneo, en la parte del corona, vamos a tener cambio estructural, ¿sí? Muchas personas se asustan porque les está cambiando la cara, que vamos a aclarar, por favor, no vamos a cambiar la imagen de nuestra, cambia la morfología del cráneo, nada más, pero como consecuencia se van a empezar a ver que tienen que su cara empieza a tener otro formato más elongado que no era el de 30 años atrás, ¿sí? Yo por Entonces, por privado eso también, te ¿cómo? decía, por privado cuando hablábamos de esto, ¿no? De cómo estamos empezando a observar, te decía que me había Sí, pasado, que me, ve, cierto, que me veo cierto la que frente dijiste.
mucho más grande, pero yo digo, deben ser las entradas por la edad, que ya tengo entradas. Y me dice, no, amigo. Fue muy gracioso ese momento. Que yo te digo, no. Claro, nos empezamos a notar, por lo menos yo lo estoy empezando a notar. Obviamente que esto, vamos a aclararlo, Andrés, de manera muy gradual. Eso es una mutación, Sí, es una transformación. Imagínense los años que le lleva al ser humano evolucionar, ¿no? Su morfología. Eso es obvio que se hace con mucho tiempo. Pero bueno, no, me causaba mucha gracia porque yo le decía, no, son las entradas. No. No, no era que te estabas quedando sin pelo, es que se va generando más células, digamos, y se va modificando la parte ósea, por cuanto toda la piel, el órgano piel y todo se readapta al nuevo formato. De la misma forma que se nos adapta la piel y los huesos y las caderas a las mamás cuando nos embarazamos. Si no, ¿cómo contendríamos un bebé en un globo así de la todo se adapta, la estructura biomolecular es totalmente adaptable. Entonces, eso es lo que está pasando en nuestro cráneo. Eh, Igualmente, como lo que facilita con más rapidez es justamente el traspaso a silicio, por eso lo hablamos en el aula anterior o programa anterior, ¿sí? Porque los cuerpos que ya tienen, por ejemplo, tu caso de tu cuerpo, tu reconfiguración es rápida, porque vos no tenés nada de carbono, por tanto nada de grasa en el cuerpo. No está bien ni mal tener grasa, no estoy criticando ni juzgando, pero un cuerpo acidificado que contiene mucha grasa cuesta muchísimo más que deje el carbono, ¿sí? Porque tiene que retroalimentarse con el carbono. Entonces, ustedes, las generaciones intermedias, yo nací toda a carbono y me manejé 40 y pico, casi 50 años a carbono, ¿sí? Pero ustedes, los más jóvenes, y ni te cuento los que nacen ahora, nacen ya mitad silicio, mitad carbono. Entonces ustedes son todos cuerpos que no solamente porque tienen silicio, sino que porque no están ácidos, no contienen grasa, son flaquitos, delgaditos. Entonces, beneficia muchísimo esto, toda esta característica ayuda a que el cuerpo no haga ¿cómo se dice? Que no haga resistencia al cambio biomolecular, a la forma, al cambio de formato, ¿sí? Por eso ustedes van a ir mucho más rápido con el cambio de cráneo o de morfología del cráneo. A nosotros, a mi edad, no va a costar mucho más, y los niños o las personas nacidas entre 2000 y 2012, sobre todo 2012, directamente tienen con otro cráneo. Empiecen a observar las mamás, las cabezas de sus niños. Eso de que nos reímos y decimos, oh, nació cabezón, mirá este el cabezón, y decimos cabezón, no señor, preparada toda el área para albergar todo el nuevo córtex cerebral. Bueno, que como bien lo mostraste, las manchas negras que mostraste eran el córtex viejo porque más que nada estaba ocupado por los dos lóbulos y nada más. Ahora va a haber masa cerebral, neuronal, nueva, todo detrás de la frente, para adentro, pegadito al hueso frontal, adelante. Se va a extender hacia ahí el nuevo campo cerebral, la nueva cantidad de neuronas, y hacia arriba bastante bien. Si tenés, mostrar la otra foto, porque esa está buenísima, de la persona de frente que trazaste una línea que se ve clarísimo. Está bien que el señor está rapado, sin pelo ahí, se aprecia mucho Claro, mejor por eso. más. Sí, pero bueno, mostrémosle a las personas el nuevo cráneo que a dónde vamos. Mire, si ustedes se fijan, acá lo trazaste perfecto, la línea ahí, Guille, de la línea horizontal frontal hacia arriba, si ustedes observan, no es un cráneo normal, ¿sí? Normal, perdón, normal no, quiero decir, acostumbrado a la altura del cráneo que tuvimos los Homo sapiens, ¿sí? Que enseguida empezaba el pelo, digamos, y el cráneo terminaba unos dedos, 3 dedos arriba de nuestras cejas, arcos superciliares. Bien, ahora la estructura cambió. Igual hay mucha gente adulta nacida así también, porque cada tanto van mandando que encarnen adelantados, ¿no? Para mejorar la raza. Bueno, como vemos acá perfectamente en este dibujo, la parte agregada del campo nuevo de neuronas, de la nueva masa cerebral, neocórtex cerebral le decimos,
está, como ven, ahora los humanos en esta etapa, mutando a quinta dimensión, se nos va a ir elongando el cráneo hacia arriba, ¿sí? Y la frente ya no la vamos a, si ustedes cada uno se observa de perfil, va a observar que la mayoría del humano viejo, por decir así, de estructura biomolecular vieja, eh, la frente es verticalizada hasta unos 2, 3 dedos sobre los ojos. Luego ya se va para atrás y se termina, ¿sí? Ahora ustedes observen sus cambios que vayan a tener de aquí, ahora, a 20 años, ¿sí? Observen que cada vez, si se miran de perfil, la frente va a ser toda vertical, no va a ser echada para atrás. Y si vamos para atrás en la biología humana, googleen una figura de un cromañón y van a ver que ni siquiera tenía frente arriba de la ceja. Era un dedo, 1 centímetro, y ¡prum! Ahí se terminaba su cráneo. ¿Sí? Bien. Bueno, sepamos que vamos a modificar no todo el cuerpo, pero en cuanto a estatura y eso, no tanto ahora en estos primeros albores, pero sí vamos a modificar todo el campo cerebral, aumentar masa cerebral, tener un nuevo córtex cerebral en cuanto a programación hablando y nuevo formato de cráneo. Bueno, ahí podemos observar, Bárbaro, graficar cómo se están ya viendo, porque esta gente obviamente está encarnada, está entre nosotros, y lo podemos observar y lo empezamos a observar también en nosotros mismos. Bueno, bien, eso quedó súper claro. Si presten atención, hay muchísima gente, sobre todo, la cantidad que se ve es en personas de 30 años, casi 40, y entre 30 y 40, empiezan a observar que la gente es, en términos generales, morfológicamente muy elongada, no tienen grasa en el cuerpo, no tienen cuerpo grande, porque no tienen grasa, porque en quinta dimensión la grasa se reemplaza por los ácidos oleicos, ¿sí? Un cuerpo en quinta dimensión no usa grasa porque no usa base proteica, simplemente por eso. Entonces no son cuerpos con impronta grande, sino son elongaditos, flaquitos, muy altos y para arriba. Y de la misma manera, elongada tienen la cabeza. Así que bueno, es como un transformer lo que vamos a es como un pasar. Exactamente. Cosa que hace unos años veíamos, veíamos en la tele de los Transformers, pensar que eso nos estaba pasando y nos está pasando y nos va a empezar a pasar mucho más, porque todo esto se acelera, André, ¿no? Estamos como en el hervor. Portal, cada flash solar, cada entrada de frecuencia, lo que hacen en definitiva es pegarle como 3 vueltas de ajuste a la cosa, ¿sí? Y eso es lo que causa la aceleración rapidísima del cambio, tanto a nivel conciencial como biomolecular. No es que viene un flash y cambia algo, una cosita, despacito, no. Con cada flash se acelera el ajuste, ¿sí? Tenemos que estar, el primer ajuste lo tenemos que tener completo para el 2026, el segundo ajuste para el 2038, no el segundo ajuste, sino la tanda que no pudo mutar todavía, ¿sí? Pero a ver, 2026, perdón, 2026 y 2038 es ahora, señores, no es la encarnación. Claro, no es en la encarnación que viene. Lo tenemos que hacer ahora, en esta encarnación. Así que ajustarse a los cambios, entender los cambios, no plantear resistencia al cambio biomolecular. ¿Sí? Bien. Bueno, Guille, vamos a contarle a la gente que por diseño divino, todos los seres encarnando que nacen como nuestros niños a partir del 2012, ya nacen con esta estructura biológica que les acabamos de contar y mostrar. ¿Sí? Los niños, cristal, arcoíris, diamante, cada quien con la frecuencia que venga, ya traen esta estructura craneal y ya traen los programas insertados. Entonces, ningún niño, porque también es la pregunta del millón que me escriben, ¿y yo cómo hago para que mi niño, no señor, usted no tiene que hacer nada con el niño, la que tiene que mutar es usted? ¿Entendido? Bien. Niños nacidos a partir del 2000, muchos, aunque no todos. Y niños nacidos, o sea, todos los humanos nacidos a partir del 2012, vienen todos reseteados y todos reconfigurados. No tienen que configurar nada,
esto que hablamos hoy no corresponde a los niños, corresponde a los humanos que hemos tenido que vivir la 3D, ¿sí? Y la tenemos ahora que abandonar para pasar a funcionar en 5D. Corresponde a un cambio estructural del viejo humano. Repetimos, porque la estructura anterior correspondía al Homo sapiens, homínido pensante. En el 2012 terminamos ese paso evolutivo y la administración cerraron el programa y habilitaron el programa nuevo. El programa nuevo es que así como estamos vivitos y sin morir, tenemos que recalibrarnos y mutar y reconfigurar toda la biología, la conciencia y hacer el anclaje del espíritu para empezar a vivir, dejar el Homo sapiens y empezar a vivir el humano galacticus. Así se va a llamar. Humano galacticus, base cristal 999. Esa es la reconfiguración, ¿sí? Del estadio de la quinta dimensión. La nomenclatura de nuestra raza es Adán Carmón de 33 capas. La de la raza terminada, evolucionada, ¿sí? Pero el estadio de quinta dimensión, entonces, es humano, ya no homínido, humano, galacticus, crístico, cristal 999. Esa es la nomenclatura que tenemos que saber que tenemos, es una codificación de nuestro ADN para saber que somos los humanos en quinta dimensión. Bien, un poquito de mi machete, Guille, ¿sí? Lea, Porque, todos con machetes, muy bien. Es mucha información, claro que sí. Exactamente, claro, claro. Yo sé la información que tengo que dar como administrativamente, pero bueno, me cuesta a veces desde un médico esto te lo maneja de taquito, pero yo no. Claro. Así que voy a leer un poquito. Vos interrumpime o agregá lo que quieras, ¿eh? Bueno. Es como un poquito para que entendamos a nivel instructivo lo que voy a leer. 100.000 millones de neuronas son las que teníamos, 100.000 millones de neuronas las que teníamos en el córtex anterior homínido, ¿sí? Que ahora vamos a agrandar. Son las que teníamos antiguamente, ¿sí? Las que componen el córtex viejo cerebral, que a su vez se intercambian entre sí por las dendritas. Todo el mundo conoce la imagen de la neurona, ¿sí? Que tiene dendritas. Cuando la dendrita se estira, toca con la dendrita que se estira de otra neurona y forman ahí un nuevo campo de sinapsis. Luego, si nosotros seguimos practicando y dándole el entrenamiento, de esa unión de las dendritas se generan nuevas neuronas. Esa generación o reconfiguración es eterna e infinita, ¿sí? No interviene acá ni la edad biológica, ni la herencia de ADN, nada. Esto es solito, autárquico, autónomo e inviolable. Y se repite eterna e infinitamente por el diseño que tenemos nosotros a pedido de Nevado. Entonces, esa es la forma, ¿sí? Cuando las dendritas se juntan, de generar los nuevos campos donde se germinan, digamos, en la nueva producción de neuronas. Bueno, ¿qué se produce cuando ampliamos el campo de neuronas? Se produce lo que se llama la ampliación del RAM de memoria, ¿sí? El RAM, el contenedor de la memoria de los bancos de datos, de todo lo que vamos calzando como información cuando hacemos sinapsis neuronal. La sinapsis es cuando entonces dos neuronas, dos o más, una red de neuronas se tocan unas con otras y se produce una actividad a través de nuestra programación, del comando nuestro, ¿sí? Entonces, generamos datos, luego se instalan ahí en esa memoria. Todo eso se llama sinapsis y queda almacenada el programa, la memoria, el banco de datos en un campo eléctrico que generan las neuronas cuando se juntan. Bien, entonces, la forma de funcionar del cerebro es la sinapsis, ¿sí? Esa es la forma que tiene el cerebro de funcionar a nivel estructural. Funciona almacenando datos, porque a ver, si ustedes dicen, es como, o se les viene la idea, al final es como la computadora, no, nosotros somos la mente, está acoplada a la biología y es un sistema Android, ¿sí? Acoplado a la biología, en vez de ser un sistema Android acoplado
a un CPU de computadora de escritorio cuadrado de metal, está acoplado el Android a la parte biológica, ¿sí? Somos un sistema Android, exactamente. Bien, así que funcionamos como una computadora, nada más que biológicamente. Tecnología biológica le dicen afuera en la administración. Nosotros lo vemos más desde el amor y desde todo eso y decimos, ay, no, ¿cómo puede ser? No, afuera nosotros tenemos tecnología biológica, informática biológica. Bien, entonces, la forma de funcionar del cerebro es la sinapsis, que es la conexión eléctrica de las neuronas entre sí, intercambiando entre sí e instalando información en formato banco de datos. Luego que nosotros, a través de toda esa sinapsis y esa programación que hacemos, instalamos banco de datos, ojo, porque es como vos dijiste, Guille, luego nosotros actuamos todos los días en nuestra vida a través de nuestra personalidad con ese banco de datos que programamos aquí, a través de la sinapsis. Entonces, programamos mal, instalamos programas malos, erróneos o negativos, así es como vamos a actuar nosotros en la vida, ¿sí? Instalamos programas positivos y correctos, así es como vamos a actuar nosotros con nuestra personalidad en la vida, ¿sí? Bien, entonces, somos co-creadores de nuestra propia realidad existencial. Tenemos que saber esto, ¿sí? Por estar intervenido a la Matrix 3D, no nos permitieron esta intervención que nosotros sepamos esto, ¿sí? Pues ahora enterémonos, ¿sí? Nuestra programación es de nuestro comando, no de lo que tomemos de afuera como información. Entonces, pensamos, programamos e instalamos esa información en positivo, seremos seres armónicos y positivos como raza humana todos. Instalamos programación negativa, seremos humanos, negativos, depredadores, siempre todos, ¿sí? Pero depende de nosotros corregir ese hábito y esos patrones. Para eso ahora vamos a contar con el neocórtex cerebral, que son esa cantidad más de neuronas que mostramos ahí en las imágenes, las manchas negras, arriba y en la frente, en la corona y en la frente, ¿sí? Ahora vamos a explicar, porque no se trata de resetear programas viejos por programas nuevos acomodándolos. No, señor, tenemos que dar de baja al córtex cerebral viejo, ¿sí? El córtex del homínido. Y tenemos que usar o instalar programas nuevos en el neocórtex, en las zonas nuevas generadas ahora a partir de ahora, ¿sí? Bien. Entonces, la neuroplasticidad, que es la herramienta que tenemos para hacer todo esto que estamos contando, ¿con qué herramientas hacemos este cambio? ¿Con qué herramientas generamos nuevos programas? Con lo que se llama, puesto por diseño para nosotros, neuroplasticidad o bioneuroplasticidad, ¿sí? Entonces, es la característica que tiene nuestro cerebro de hacer todos los cambios de manera eterna e infinita. Bien, por eso aclaré, aún los enfermos de Alzheimer, ¿sí? Nosotros porque nos dicen, si usted está enfermo de Alzheimer o cualquier otra enfermedad que afecte el cerebro, listo, ya no tiene más porque se le quemó el cerebro. No, señor, usted puede crear redes nuevas y empezar a usar un segundo, por decirlo de alguna manera, un segundo cerebro dentro del cráneo, ¿sí? Con una plataforma de neuronas nuevas y ahí instalan los nuevos programas. Seguramente el córtex viejo donde tiene Alzheimer no le va a servir nunca más, ¿sí? Pero usted puede generar los nuevos y empezar a vivir de cero un anciano con un cerebro nuevo, ¿sí? Y una programación nueva. Bien, esto gracias a la herramienta entonces, Guille, neuroplasticidad, hecha por diseño para nosotros. Bien, la neuroplasticidad entonces es la característica que tiene nuestro cerebro de hacer cambios, es decir, crear otras redes nuevas de conexión, otras rutas por donde va a correr información nueva. Bien, la neuroplasticidad justamente permite que al cambiar nuestra forma pensamiento, de ahí es que hablamos primero de nuestra voluntad, porque la forma pensamiento, ahí vamos a tener que poner voluntad y cambiarla nosotros, entender cuál es la información sana, limpia y positiva, que para eso ya hemos hablado, que es la llamatrina y el amor incondicional, etcétera, etcétera,
¿sí? La conexión con nuestro yo superior, la empatía con todos los reinos de la naturaleza, todos estamos aquí para hacer la vida normal que tiene que hacer cada reino, no estamos aquí para ir a depredar otro reino, ¿sí? Sea animal, vegetal, mineral. Entonces, bueno, la práctica ahora de la forma pensamiento ya depende de nuestra voluntad, del cambio de nuestra voluntad. La neuroplasticidad, que es la herramienta, justamente permite que al cambiar nuestras formas pensamiento pueda cambiar e impactar de forma positiva la vida de cada humano. Señora, señora Doña Rosa, señor Don Juan, escúcheme con atención. Así no me escriben más. Los Esta es la cientos de parte miles de importante. mensajes, que lo más importante, así no me escriben más, ya no los contesto, perdón, quedo maleducado, pero ya los paso de largo, porque explicamos y explicamos este tipo damos este tipo de explicaciones y me siguen escribiendo, pero yo no puedo, ¿cómo hago? Sí, pero yo quiero Esta es la cambiarlo, voluntad. pero acá pongo mi parte de puesta en escena de artista. Pero mi marido no cambia. No, señora, la que tiene que cambiar es usted. Su marido tiene otro cerebro, otra forma, es otro humano. Nos ponemos, Guille, 1500 excusas para seguirnos quedando en la zona de confort. Son excusas, ¿sí? Bien. Bueno, Exactamente. sí. El entrenamiento mental es el facilitador o, ¿sí? La herramienta es la neuroplasticidad. El neocórtex es todo el hardware nuevo que podemos empezar a usar. Todo eso está de regalo por la divinidad. Ahora la voluntad de cómo hacemos todo eso es nuestra, de cómo mantenemos el entrenamiento. El entrenamiento mental es el facilitador para el que el campo neuronal pueda mutar y colocar entonces programas positivos que influyan en la experiencia de cada humano. ¿Sí? El entrenamiento, repito, el entrenamiento mental, como cuando vamos al gimnasio que queremos sacar músculo, vamos y vamos y vamos y vamos con una voluntad bárbara porque queremos ver el músculo. Hagan lo mismo con el cerebro, ¿sí? Bien, el entrenamiento mental es el facilitador para que el campo neuronal pueda mutar. Estamos hablando no de los nacidos nuevos que ya traen el campo de neuronas hecho, la estructura, el formato ya lo traen. Nosotros, los que tenemos que mutar, lo tenemos que generar neuronas, ¿sí? Entonces, el entrenamiento mental es suficiente, ¿eh? Para que se empiecen a... Cuando nosotros empezamos con voluntad a mantener una forma de pensamiento nueva y positiva, lo que sucede biológicamente es que las dendritas de las neuronas, si usted mantiene el entrenamiento, las dendritas empiezan a estirarse. Imagínense una neurona aquí, la otra aquí, distanciadas y separadas. Las dendritas de las neuronas, si usted mantiene el entrenamiento, se empiezan a estirar, 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 estirar. Una se magnetiza con la otra. Exacto, y hasta que en un punto se tocan. Si usted no sostiene el entrenamiento, se vuelven para atrás y se separan nuevamente. ¿Sí? Por eso decimos que es entrenamiento, hasta lograrlo. Otra forma de entrenamiento que funciona muy bien cuando uno no puede tener mucha voluntad son los famosos, que esto es un tratamiento terapéutico, las famosas pruebas de ingenio, ¿sí? Porque las pruebas de ingenio te tienen atado ahí hasta que no lo resolves, no largás la revista o la prueba de ingenio que te da un terapeuta, etcétera, ¿no? Cuando uno se queda y persevera hasta que esa prueba de ingenio te sale con el resultado que tenía que tener, entonces lo que hemos logrado es que las dendritas se estiren y se toquen, ¿sí? Y entonces después el mecanismo funciona solo de regeneración celular del organismo, pero con pruebas de ingenio habremos detonado la plasticidad de que las neuronas vayan tomando otro campo para construir el nuevo. Ese es el entrenamiento, porque la pregunta va a ser, ¿y cómo me entreno? Ese es el entrenamiento. O lo lleva usted solo, forma pensamientos, me salgo, y estuve negativa, me vuelvo positiva. Me pasé 2 días haciendo nada, tirada en el sillón mirando películas. Perfecto, no, mi cerebro así se muere. Entonces,
me pongo a plantar plantas en el jardín, me pongo a dar clases por Zoom, si soy maestra de inglés, qué sé yo, actividad cerebral, señores, ¿sí? Mirar Netflix por televisión, no, no le va a ayudar al... Poder darse cuenta de esos cambios, André, porque a veces en nuestra vida no nos detenemos a observarlos, ¿viste? Y los terminamos tomando como algo natural por todos estos viejos hábitos, con todo este programa de sumisión, y no nos damos cuenta, no lo observamos. Entonces es importante detectar, pasar el antivirus y decir, mira, acá me negativicé. Esto fue un pensamiento que no colabora a esto que estoy queriendo hacer. Entonces ahí lo empezás a observar y ahí se descula todo. Guille, no queda ninguna otra forma más que esta, ¿sí? Claro. Cuando la gente me escribe, habiendo tenido esta charla, y aún así me dice, ay, pero no lo puedo hacer, porque tengo que hacer la comida para los nenes, porque tengo que llevar a los chicos a la escuela, y bueno, señora, entonces no podemos hacer nada. No, no hay otra forma ni otra solución más que la propia voluntad. Acá va a haber que activar voluntad, ¿sí? Repetimos, quien no tenga ganas de tener voluntad, tampoco pasa nada. Lo único que va a pasar es que se pierde evolucionar, nada más, se queda en 3D como estuvo encarnado siempre. Tampoco es nada malo si se queda en 3D, ¿sí? Pero se pierde la evolución. Y luego los administradores tienen que agarrar esa alma y recolocarla en grados evolutivos. Llevado al colegio sería como quien repite un grado, una cosa así. Claro. El problema que tenemos en la Tierra, que no es problema, que es bendición, es que la Tierra desintegra su nivel 3D de a poco. Entonces, para la persona que dice, y bueno, yo me quedo acá hasta los 200 años o hasta los 120, vivo en 3D, no señor, porque cada vez menos el planeta va a ir teniendo 3D. Entonces, el problema está ahí, es que quien no se suba al tren de la evolución, malo no le va a pasar nada. Pero bueno, digamos, se queda como afuera de la evolución en este sentido, no le pasa nada tampoco, las almas que no evolucionen a 5D no pasa nada tampoco, administrativamente las mandan a encarnar a otros planetas 3D y se sigue el curso 3D evolutivo. Todo bien, pero sepamos que dormirse acá en el planeta Tierra tampoco sirve porque la 3D se va a desintegrar. Entonces, pongamos voluntad, ¿sí?, de entender la ascensión evolutiva y participar de esta ascensión. Un buen ejercicio, André, como para empezar a activar todo esto sería detectar esas excusas en nuestro día a día, ¿no? Se me ocurrió ahora, no sé, empezarlas a detectar como el primer pasito para empezar a ser consciente de dónde estamos, qué nivel de excusa tenemos, ¿no? Qué nivel de pereza en ese sentido. Estaría bueno. Mucha gente hace como le ayuda a su entrenamiento pegándose papelitos con las cosas que hizo mal el día anterior, o lo que tiene que hacer bien, o lo que tiene que volver a hacer cada día para volver a estar en foco con algo y no derrapar hacia el anterior, y se lo pegan en el botiquín del baño o en el espejo. Entonces cuando se van a peinar, cuando se levantan, cuando se van a bañar, ya quick, están todo el organigrama de todo lo correcto que tiene que hacer, o al revés, o lo que no tiene que volver a hacer, y lo tiene, se lo escriben, se lo escriben y se lo pegan en algún lado que lo vean diariamente en la casa, porque es como una ayuda a memoria que sirve mucho, porque ya lo estás viendo ahí que vos mismo te lo impusiste, y ya si no lo haces es como demasiado, no sé, es Ya como si no lo haces, igual. Exacto. Bueno, entonces, ¿cómo, ¿cómo pasamos de mente a conciencia, que es el tema que hablamos hoy? Necesariamente, Guille, teníamos que explicar que se puede pasar de mente a conciencia y de una manera muy fácil, porque tanto los que no los teníamos por edad avanzada y por programación 3D, vamos a generar neocórtex cerebral, esas nuevas zonas cerebrales con materia de masa cerebral. No solamente son neuronas y todo lo demás con lo que trabaja un cerebro, ¿sí? Sustancias, hormonas, glándulas, etc. De allí que con esta frecuencia se están activando todas las glándulas cerebrales, ¿sí? Entonces, por eso los tremendos dolores de cabeza, en toda esta recalibración. Vamos a retomar acá. El entrenamiento mental es el facilitador, el instructor, digamos,
para que el cuerpo neuronal pueda mutar, ¿sí? Y generar neuronas nuevas. Y colocar entonces programas en ese campo nuevo, colocar por primera vez programas positivos, escuchar esta frase, que influyan o impacten positivamente en la experiencia de vida de cada quien, ¿sí? Porque ahora que vamos a hablar de cómo se muta de mente a conciencia, todo el mundo, va a venir la pregunta del millón, es ¿y cómo hacemos? Yo no lo puedo hacer, yo no lo puedo hacer. Bien, entonces, el entrenamiento es lo que los va a llevar a ustedes, lo que hablamos recién, cada quien lo hará con una terapia, con pruebas de ingenio o con la simple voluntad. Si manejan simple voluntad, se genera perfectamente. Eso es lo que va a generar el impacto de que ustedes puedan empezar a inscribir programas positivos y no programas negativos como estuvimos inscribiendo porque los estuvimos tomando de la Matrix, ¿sí? Bien, la tarea es mucho más fácil todavía, la tarea es mucho más fácil que lo que pensábamos, porque para positivizar una mente, el humano piensa que tiene que corregir toda la programación negativa que tenía de forma pensamiento. En cierta forma sí se es, pero es más fácil porque no vamos a reprogramar programas negativos transformándolos a positivos. No, señor, entendamos qué es la neuroplasticidad, ¿sí? Es la mecánica rápida y limpia que nos pusieron en el ADN para que nosotros podamos generar campos nuevos cerebrales, otra forma, más cantidad de masa cerebral, y allí en los nuevos, que son 0 kilómetros se dice aquí cuando no se lo usó todavía, y de cero empezar a insertar allí, en esos campos de neuronas nuevos, programas nuevos para quinta D. No vamos a usar ni tocar el área de córtex viejo cerebral, ¿sí? Entonces, no es doble trabajo, desprogramarnos de los viejos, no. Esto es así. Con el entrenamiento generamos zonas nuevas neuronales. En las zonas nuevas, neocórtex cerebral, allí vamos a inscribir todos los programas nuevos 5D y positivos tomados de toda esta programación crística positiva de luz que viene para el humano, ¿sí? Bien, entonces, allí en esa programación nueva es donde nosotros vamos a tener el modo conciencia, ¿sí? Desde la programación de cero y nueva, ¿sí? Bien, no la tenemos que generar desde positivizar nuestras formas pensamiento viejo, no, las tenemos que generar de cero en el neocórtex, en la zona nueva. Bien, entonces, dentro de la neuroplasticidad, esta herramienta tiene una forma de funcionamiento, que así como genera lo nuevo en positivo, o sea, generan neutro, digamos, ¿no es cierto? La neuroplasticidad. Generan neutro, entonces generamos lo que acabo de decir con una intención positiva. La misma herramienta neuroplasticidad trabaja en negativo también si queremos usarla en negativo. Entonces, en el caso de la estructura neuronal completa, la vieja y la nueva, si nosotros le damos enter, ¿sí? Le damos funcionamiento a la nueva, al nuevo córtex cerebral, y ya lo echamos a andar, formamos la nueva estructura y le empezamos a poner programación positiva, la misma neuroplasticidad se encarga de, con su otro mecanismo que le llamamos negativo, pero no negativo porque sea malo, sino negativo porque apaga, ¿sí? En la zona del córtex viejo con la programación vieja. Entonces, encima tenemos de regalo que no tenemos que hacer todo un tratamiento y pagar terapeutas para el que no puede y no sé cuántas cosas que si no, no se logra. No, señor. Tenemos encima la mecánica natural de neuroplasticidad que a medida, porque si no, no funciona, ¿eh? Si no, no funciona, si no se queda neutro y no desarma la programación anterior. Pero si usted va generando campo nuevo con programas nuevos, en simultáneo, la neuroplasticidad, como ve que nosotros no tomamos y no usamos de los programas viejos, ¿sí? Va siendo un mecanismo que se llama de negativización, así se llama el mecanismo cerebral.
va negativizando, negativizando, negativizando cada vez más los programas viejos, viciados, que no son negativos, programas que se gestaron a través de, mm, puede ser la parte karmática, que nosotros tuvimos patrones copiados de nuestros padres, por una cuestión de karma, veníamos trabajando esos mismos patrones negativos, o puede ser que a través de nuestras formas de las emociones que hemos tenido, según a cada quien haya tenido que vivir la vida más fea o más linda, nosotros nos hemos programado con emociones negativas o positivas, ¿sí? Bien, sepamos que mientras nosotros estamos generando los programas nuevos, la neuroplasticidad se ocupa de negativizar hasta hacer desaparecer todo el córtex viejo con la programación vieja, ¿sí? Entonces, no hay excusas para que no mutemos de mente a conciencia. No hay excusas porque está re fácil la cosa, ¿sí? Muy fácil. De cómo se regenera también el cuerpo, ¿no? Cómo está todo interconectado, cómo toda esta mutación también afecta al cuerpo biológico y regenera, bueno, células, tejido, ¿no? Siempre digo lo mismo, que lo que tenemos acá manda la información a todo el programa, a todo el cuerpo. No, hablar un poquito como de esa conexión también. Sí, sí, sí. Una de las características es esa. Cuando nosotros empezamos a usar el neocórtex cerebral, haceme acordar ahora que también después que hable en la parte de la estructura, Sí. que no solamente es el campo neuronal, sino que vamos a hacer toda una integración de lo que ya tenemos, también lo vamos a recalibrar o reacomodar, ¿sí? No es solamente la parte de las neuronas, es todo lo que tenemos dentro del cerebro, ¿sí? Las glándulas, las hormonas, las interconexiones nerviosas, el cuerpo calloso, etcétera. Bien, entonces, este entrenamiento da paso a la regeneración, perfecto lo que dijiste, este entrenamiento da paso a la regeneración de nuevos campos neuronales basados en dos cosas. Una, la regeneración celular física, ¿sí? No solamente vamos a regenerar células porque pasemos de carbono a silicio, el silicio es más fino, más sutil y es un superconductor de frecuencias, entonces, que no las tiene el carbono, entonces ya nomás al estar a silicio, en la parte no mente, sino en la parte biológica, vamos a regenerar mucho las células, ¿sí? De ahí que yo siempre digo lo mismo, tengan un poquito de paciencia, entiendan la información, porque todo el mundo dice, pero yo tengo una prótesis, yo tengo cáncer, a mí me están, no sé qué, dando la T4 para tomar. Tengan un poquito de paciencia, porque si no nos atropellamos en querer cambiar todo el cuerpo y todo, que no va a ser así, va a ser a medida que el Temple, cuerpo, temple. claro, temple y despacito, y si lleva 12 años este cambio en un cuerpo humano, le llevará 12 años, ¿sí? Eh, porque bueno, a medida que nosotros cambiemos, podamos hacer uso de la no lo vamos a desarrollar ahora, pero si hacemos, esto lo está desarrollando en este momento muy bien, sistema por sistema del cuerpo humano, no veo que haya hecho el neurológico, pero ya lo va a hacer, Matías de Estéfano, está desarrollando con unas clases magistrales todos los sistemas, cómo funcionan todos los sistemas del cuerpo humano. Magistrales son las clases, ¿sí? Sí. Es necesario que sepamos eso. Ya va a poner alguna de la parte de regeneración neuronal, o cómo funciona al menos, lo va a poner seguramente, porque es lo que vos dijiste recién. Todo el reseteo celular, biológico de todo el cuerpo, por cuanto la reconfiguración de enfermedades y la reconfiguración de que nuestros órganos vuelvan a funcionar aunque estuvieron enfermos, va a depender de nuestro neocórtex cerebral, ¿sí? Tranquilos, porque está toda pensada la maquinaria para que de a poco, ¿sí? Se vaya reconfigurando todo el cuerpo humano, un cuerpo humano, yo diría, como yo lo conozco fuera de la Tierra, con un diseño exquisito, no solamente perfecto, sino de funcionamiento exquisito. Es una maquinaria perfecta, no de gusto, Jesús decía, cuiden su cuerpo porque su cuerpo es un templo, ¿sí? Bien,
Entonces, toda la regeneración celular del cuerpo físico va a venir también a partir de que nosotros empecemos a utilizar el neocórtex cerebral, ¿sí? Lo nuevo del cerebro. Y entonces viene la regeneración física. Bien, y luego otro factor que va a ocurrir y que nos determina un cambio fundamental para que empecemos nosotros a usar el modo conciencia y no el modo mente. El modo mente es el que usamos en 3D para decir blanco o negro, esto es o no es, tomo esto o lo dejo, ¿sí? Voy a ir al caso específico que hablé de la empatía con los otros reinos. Nosotros en modo mente decíamos, tengo que comer, perfecto, si no me muero. Entonces voy, mataba un animal y me lo comía, ¿sí? Sin integrar nada, sin entender que ese otro reino no está para comérselo, ¿sí? Porque para comer y para alimentarnos está el reino de las plantas alimenticias que cubren de la A a la Z todo. Entonces, eh, tenemos que abandonar el modo mente porque eras racional, separatista y no te dejaba pensar más que dos opciones, blanco o negro. Estuvo bien porque estuvo dentro del plan de juego de polaridades. O era esto y no había más opciones, ¿sí? Tenemos que entender que ese programa se terminó. En la quinta dimensión no va a haber más juego de polaridades. Por tanto, tenemos que desaprender todos los programas y tenemos que poner programas nuevos en el neocórtex cerebral, en el nuevo córtex cerebral, y de esa manera entonces vamos a poder utilizar nuestra mente, pero en modo conciencia, no en mente racional y analítica, que era tan escasa que nos llevó a programarnos como destructores, no como evolucionados, ¿sí? No pasa nada, lo hicimos mal, digamos, la tercera dimensión no salió con el proyecto que quería, pero porque han puesto el planeta en estado de gracia y porque a nosotros también, esto sigue, ¿sí? Nosotros tenemos que pasar al siguiente nivel superior sí o sí como raza, que le decimos quinta dimensión, pues entonces tenemos que reprogramar todos nuestros programas en el neocórtex cerebral. Bien, eso es pasar de modo a conciencia, de modo mente analítica, que no nos dejaba pensar más que blanco o negro, positivo o negativo, a utilizar nuestra mente en modo conciencial. El modo conciencial es la integración de toda la información, la que está dentro del planeta y la que está fuera del planeta en el universo. Nosotros ahora vamos a ser galácticos teniendo la información de todo el universo pero parados como humanos siempre dentro de la Tierra, como lo hemos estado hasta ahora, ¿sí? Por eso el modo conciencia es ser consciente de toda la realidad como está en el universo y con programación positiva, ¿sí? Porque si no, ¿qué haríamos? En cuanto entraran, todo el mundo está esperando que entren los extraterrestres, ¿sí? Pero ¿qué haríamos con el modo mente la mitad de la población? Como nos dice, o de esto tomamos, o esto lo depredamos, o esto lo tomamos, lo queremos o lo matamos, o lo queremos o lo comemos, los extraterrestres van a entrar acá y la mitad de la población va a usar el modo mente analítica y va a salir a los balazos con ametralladoras a querer matar lo que no conoce, que es lo de afuera del planeta Tierra, ¿sí? Entonces necesitamos primero calibrarnos como humanos a un humano superior. Entonces, dentro de lo que es la estructura neuronal, necesitamos empezar a usar el programa conciencia. ¿Por qué? Porque la conciencia abarca la totalidad de la información y la integra, no la separa como en la 3D. Si este no me gusta, me peleo, o si aquel entra de afuera como un extraterrestre, lo mato por las dudas que me venga a atacar, ¿sí? No, no, no. La forma conciencial de actuar del humano 5D es integrando. Eso es el pasar de modo mente a modo conciencia. La invasión extraterrestre, la famosa invasión extraterrestre, cómo se nos ha instalado eso, ¿no? Desde el cine, desde las series, cómo es la invasión, el enemigo. Entonces, también importante, así como observar esto que hablábamos antes de lo que nos cuesta, la voluntad, observar cuando no ponemos voluntad, también observar cuando detectamos en nosotros o se activan esos programas que son viejos y negativos, ¿no? Empezar a tomar también conciencia para darle un poco de entendimiento, para pasar al siguiente paso, porque el entendimiento, Andrés,
en este punto es fundamental, poder entender. Es fundamental. Si nos vamos a quedar necios en volver, por eso digo, el peligro está de no poder adaptar la mente a conciencia, la estructura molecular, la estructura biológica la tenemos. Tenemos a través de la neuroplasticidad, la posibilidad de crear un cerebro nuevo donde instalemos que la estructura sea un hardware nuevo donde instalar todo un software nuevo. Es un regalo que tenemos de maravilla, que ya lo tenemos acá, ¿sí? Entonces, sería una pena lo que vos decís, no hacer un entrenamiento propio de empezar a soltar todo lo que es negativo, porque lo que es negativo para el planeta Tierra fue negativo y nosotros retroalimentamos eso como humanos 3D, porque fue una programación eh, interceptada, ¿cómo se dice? Sí, intervenida la Matrix negativamente para que nos llegue a nuestro córtex cerebral antiguo esa programación mala y negativa para que actuemos en consecuencia negativo. Pero a ver, donde lo entendemos y salimos de eso, donde entendemos que fue nada más que una intervención y que nosotros tenemos toda la mecánica de neuroplasticidad para poner todo el software nuevo, yo les pido por favor un poquito de voluntad, ¿sí? No vuelvan a leer las noticias malas, que los extraterrestres van a... Si los extraterrestres, por ejemplo, en ese caso, hubieran querido venir a matarnos, la población de la Tierra no existiría hace rato, ya nos hubieran matado. Pero a Exacto. ver, ¿sí? Y Por sin embargo, lógica, no, ¿no? claro. Bueno, entonces vamos a tener que aprender a cambiar conductas, Guille. Vamos a tener que aprender a cambiar conductas. No tomar, aprender a estar firmes y no tomar nunca más información negativa. El planeta Tierra por diseño no tendría que tener nada negativo, ¿sí? Nosotros hemos sido intervenidos mal, negativamente, pero nosotros, y dale, le hemos dado de comer, y hoy actual, dale y dale, dándole de comer a lo negativo. Entonces, terminamos siendo nosotros los propios co-creadores de nuestra negatividad en la Tierra, ¿sí? Sin darnos Bien, cuenta, que es lo peor, como ignorantes, sí, sin ser sin darnos cuenta. conscientes, en Pero, automático, sí. sí, pero estamos poniendo la información y que de una manera sencilla nosotros podemos perfectamente revertir este estado como población humana. Lo Ahora podemos revertir. sí, claro, Está la con la misma de la información, mano. sí. Sigo leyendo un poquito, ¿querés? Siga, Así, si sí, no, sí. No, no, agregamos está lo que súper, guste. seguí leyendo porque está súper claro y nos ayuda a poder ir siguiendo el hilo, Andrés, está buenísimo. Bueno, a partir de estos pasos, 1 y 2, que los pasos eran, espérate que ya me perdí, a ver, de estos pasos 1 y 2, a partir de lo que eran toda la regeneración física, celular y Sí. neuronal, sí, y el cambio de programas que conlleva eso, que es instalar programas nuevos y positivos, a partir de allí se produce el cambio en el humano a nivel conciencial porque se modifican todas las emociones, ¿sí? Todo eso que nosotros decíamos, ¿y cómo hago? ¿Y qué no puedo? Y por todo lo que he vivido, y porque se me han muerto 3 parientes, y porque nunca tuve un buen trabajo. No, todo eso cambia cuando usted cambia el programa y instala un programa nuevo en el neocórtex cerebral, cambian las emociones, ¿sí? Que es lamentablemente las emociones negativas, las que a nosotros más fácil nos ha sido incorporar como programa. Entonces nos cambian por completo y no habrá más emociones negativas en el cuerpo humano ni en el ser, ¿sí? Al no haber emociones negativas, es otra de las formas ya facilísimas de terminar de instalarnos en modo conciencia, porque al no tener emociones negativas, no fluctuar con emociones negativas, nosotros pasamos al siguiente nivel superior en ese cuerpo que se llama cuerpo causal, donde se instalan las emociones, y nosotros empezamos a vivir programas cerebrales de sentimientos, de empatía con todo el resto de lo que está viviente en el planeta, ¿sí? Amor Y incondicional, claro. el amor incondicional, exactamente, sí. Y entonces la famosa pregunta es, ¿cómo hacemos? ¿Y cómo hacemos para activar el amor incondicional? Desprogramarse de las emociones negativas, ¿sí?
¿Cómo nos desprogramamos? No llevándole más el apunte a las emociones negativas, no conectar más con eso y empezar a conectarnos con la programación nueva del neocórtex cerebral, que no vamos a poner ahí ninguna emoción negativa, ningún programa negativo, ¿sí? Todo positivo vamos a poner ahí. Entonces, en automático, sí. Mensaje para doña Rosa. Y don Carlos, no me acuerdo cómo se llamaba él. De ella me Don acuerdo. Juan. Don Don Juan. Juan y Doña Rosa y don Juan, apaguen la tele. Apaguen la tele sí, para justamente evitar que la baja vibración nos afecte en las emociones, ¿no? sí. Porque la televisión también nos centra todo por ahí. Es uno de los medios que las élites generaron, no el televisor mismo, la caja, sino las frecuencias que emana, porque las frecuencias que salen de un tubo de televisión, hoy, bueno, más moderna tecnología, llegan y se insertan en el córtex cerebral humano. Claro. Entonces, yo siempre digo lo mismo, a ver, si vamos a generar un campo nuevo, limpito y de cero, y le vamos a mandar las frecuencias anteriores, ni se molesten a hacer el cambio, doña Rosa, don Juan. ¿Sí? Claro. Bien, exacto. Primer paso, Eh, apagar. no solamente, por eso estamos en un cambio también de separación de la paja y el trigo, como se dice, entre el grupo humano, sea familiar o no, ¿sí? No importa acá el vínculo de sangre, no tiene nada que ver. No solamente es desconectarse de la televisión y de los medios que bombardean con frecuencias negativas, sino desconectarse, perdón por cómo lo voy a decir, pero desconectarse de los humanos tóxicos, ¿sí? No importa si son tu papá, tu mamá, tu hijo o el vecino de enfrente. El vínculo, la sangre no importa en este caso, ¿sí? Importa la conducta de la persona. Necesariamente nos tenemos que desconectar también de los humanos tóxicos, que no pueden revertir esta situación, pero que nosotros nos quedamos pegados porque mi hijo, porque mi papá, porque... No, señor, no, señor. No solo que no Tratemos, pueden, sino que te chupan la energía, te chupan la frecuencia, porque se dan cuenta de que vos estás elevando tu frecuencia y en automático te la empiezan a absorber, ¿no? Los famosos vampiros energéticos. energéticos, exactamente. En cuanto a la energía, te la chupan y te la bajan, ¿sí? Pero a su vez te contaminan, es un feedback, Claro. te contaminan en tu forma de pensamiento el neocórtex cerebral. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado en este momento planetario para poder dividir la sociedad mientras alguien no se pueda ajustar a 5D, ¿no? Después la sociedad planetaria más adelante va a estar toda en 5D. En este momento de reset se va a hacer una división, se llama, tiene un nombre y todo, que se dice polarización por campos de frecuencia vibratoria del grupo humano de la Tierra. El que vibre bajo y negativo se va a juntar todo para un lado y el que vibre en positivo, alto y en 5D se va a reunir todos juntos como población humana. Esto ya lo empezamos, de hecho mucha gente se está yendo de las urbes por esa razón y no le importa si deja a su mamá, los hijos, lo están haciendo, porque esto está planificado, es un ordenamiento por frecuencia, ¿sí? De todas maneras va a suceder, pero si usted quiere adelantar camino, empiece a tratar de tener conducta de no tomar, no digo no relacionarse con su pariente si es tóxico, no tomar, no darle lugar con la energía como vos decís, no darle lugar, cortarle las conversaciones, no la corta la persona, decir, bueno, mira, me voy, vengo dentro de 3 días, a ver si te dejo 3 días para que pienses que cuando vuelva a visitarte dentro de 3 días, mamá, no me tocas este tema, ¿sí? Vamos a tener que corregir todas las conductas. A partir de estos dos pasos, que es el cambio de emociones que tenemos que tener, que se va a gestar a partir de usar nuevos programas y nuevas zonas cerebrales, ¿sí? El cambio de emociones y el cambio de regeneración celular, ya te impulsa, ¿sabes cómo te impulsa ya para colocarte en modo conciencia? Porque todo lo vas a ver armónico y con amor. Entonces, el cambio se hace a partir de ahí, como vos bien lo dijiste, con una aceleración impresionante. Y cuanto más vamos sin querer viviendo en esa condición positiva, sepamos
que neuronalmente se generan a la misma velocidad más neuronas, más neuronas, más neuronas, más neuronas. Se nos amplía el campo. Entonces, volviendo al formato, empiecen a observar que todos los humanos positivos, armónicos y fuera de Matrix tienen otro formato craneal, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya sea por nacimiento o ya sea porque lo cambiaron, lo generaron por estar siempre positivos, esas personas tienen un cráneo diferente, que es mucho más elongado para arriba, tiene más cantidad para almacenar más volumen de neuronas, ¿sí? Eh, Empiecen a observar que la nueva humanidad, en 5 de todos aquellos que ya pudieron hacer estos cambios, tienen otro formato biológico, ¿sí? Morfológicamente son diferentes al homínido como estuvimos en 3D. Bien, entonces, a partir de estos cambios se abre una nueva dimensión para el humano y aquí es donde decimos que nos colocamos en modo conciencia, Guille. A partir de todos estos pasos que se hacen gracias a la neuroplasticidad, se abre una nueva dimensión eh, en el conocimiento y comprensión del ser humano, porque permite modelar nuevas conductas y hacer cambios inteligentes, porque no era nada inteligente que nosotros todo lo que tuviéramos que hacer con nuestra vida personal en forma de pensamiento y en conductas biológicas, comer, dormir, ir a trabajar, etcétera, no fue nada inteligente que lo tomáramos de la Matrix, ¿sí? Que lo tomáramos de que de afuera para adentro alguien nos dijera lo que teníamos que hacer, ¿sí? Entonces, eso no era inteligente, porque encima fue un programa, nos insertaban programas negativos. No importa, ahora lo vamos a cambiar todo, ¿sí? Bien, entonces, modelar conductas es lo que permite la neuroplasticidad y el neocórtex, modelar conductas ahora sí a nuestro comando, a nuestro manejo, a nuestra voluntad. Y ahora vamos a ser en quinta dimensión humanos responsables por nosotros mismos, ¿sí? Las conductas no van a depender de ninguna matrix de control, van a depender de los programas que nosotros generemos en el nuevo córtex cerebral. Bien, cambios positivos entonces e inteligentes, ¿sí? Esto es pensar, construir, co-crear a partir de todo lo que nos es útil, lo que nosotros seguíamos por inercia, porque era la obligación o los patrones a seguir, pero no eran útiles para nosotros, eso no va a estar más dentro del modo conciencia, ¿sí? No va a existir en el nuevo formato del uso del córtex cerebral. Bien, y podemos, no sé si querés hablarlo vos o contar un poquito, que tenemos otra herramienta que es el potencial a largo plazo, que es lo que nos genera el uso del nuevo córtex cerebral. ¿Querés desarrollarlo? Sí, PLP, el potencial a largo plazo, perdón, que no solamente permite la regeneración de todo lo que tenemos y el reseteo de todo lo que tenemos que resetear, sino es lo que posibilita anular los programas viejos, básicamente, André. Anular los programas viejos y construir sobre lo nuevo, que es lo más importante. Es lo más importante. Perfecto. Es una reprogramación neuronal, ¿sí? Repetimos. No es que tenemos que ir a tomar el programa viejo y ver cómo lo positivizamos. No. El reset, la programación nueva, es entender nosotros que tenemos un cerebro nuevo de cero, con todo el campo limpio para instalar programas nuevos. Ese es el reset que tenemos que hacer, ¿sí? Y bueno, potencial a largo plazo significa PLP, potencial largo plazo. Es uno de los derivados del diseño de la neuroplasticidad, ¿sí? Porque lo que genera es una mecánica automática que tiene el cerebro, a ver, entendamos, en el nuevo formato, en el nuevo córtex cerebral. Por eso nos asegura que nosotros entramos en modo conciencia, porque el esfuerzo es hacer el cambio ahora. Luego, el mismo diseño de la característica de la neuroplasticidad genera
potencial a largo plazo. ¿Qué es esto? Es, a medida que usted co-crea o instala un programa nuevo positivo, ya lo toma como programa, lo toma como software, ¿sí? Y va instalando esa información positiva como único programa el nuevo neocórtex cerebral. Como única opción, toma la programación nueva. No cae en tomar de la programación vieja, porque dijimos que también trabaja por negatividad, que era negativizando, anulando la programación vieja en el sector viejo del cerebro, ¿sí? Entonces, a largo plazo es que nos garantiza que el humano nunca más, si utilizamos el neocórtex, nunca más se va a volver a negativizar el humano como raza, ¿sí? Se entiende como colectivo humano. Exactamente. Y vamos a quedar siempre conectados a el universo. A ver, esto se completa, no es solamente por el uso del neocórtex nuevo, es conectando lo que vamos a hablar después como último capítulo de la saga, que es conectando nuestra llama trina a nuestro corazón amoroso y nuestro yo superior a nuestro cuerpo crístico, y de ahí derecho a la fuente y derecho a la conexión universal. Entonces, a ver, va a haber otros factores también que va a hacer que no nos negativicemos, ¿sí? Pero hablando del modo mente a conciencia, este es el factor por el cual el humano, la raza humana, nunca más va a volver a negativizar. Bien, bien. Bueno, está bueno saber eso, ¿eh? Hay trabajo para hacer, pero tenemos ese regalito. Positivos ya de acá hasta la fuente. El diseño de nuestro cuerpo humano, Guillermo, el diseño que ha hecho el Creador para nosotros es un diseño perfecto y divino, que ahora, este pasaje a quinta dimensión lo vamos a recuperar. Lo que pasa que depende se recupera de manera individual, depende de la voluntad de cada ser, ¿sí? Y después, es un trabajo importantísimo, porque si cada ser se responsabiliza por resetearse nuevamente y colocarse en quinta dimensión, elevamos la raza humana como consecuencia, como colectivo humano, ¿sí? Tenemos también una responsabilidad sobre la raza de la Tierra que somos nosotros mismos. Termino de leer el concepto profesional, digamos, del potencial a largo plazo. El potencial a largo plazo, entonces, dijimos que es que a medida que nosotros usamos el neocórtex nuevo, la parte nueva del córtex cerebral, con los programas nuevos, genera como un replicador. Lo replica, lo replica, lo replica, lo replica en red neuronal cerebral, entonces terminamos teniendo un programa netamente positivo en el cerebro y para siempre. Bien, entonces, es el nuevo programa que vamos a usar en el nuevo córtex, ¿sí? El potenciador a largo plazo, que usamos a partir de regenerar campos neuronales nuevos y al instalar en ellos programas también nuevos, ¿sí? Solitos, al mismo tiempo, se van desconfigurando los programas viejos, que llevaban a la rutina, a programas que negativizaban nuestra persona, ¿sí? Porque llevaban a la rutina bloqueos y estancamientos desde la programación cerebral. Entonces, como se va a ir apagando y desintegrando, no vamos a tener más bloqueos de ningún tipo, ¿sí? Entonces, yo recalco en esto, Guille, pero es para que, a ver, a futuro entendamos que no hay excusas, ¿eh? Está totalmente fácil para cada ser humano revertirse. Neuroplasticidad sináptica, que es el nombre que recibe la nueva forma de programación, es el concepto clave para resetear nuestra forma mental, modo mente analítica de 3D a nuestra forma conciencial 5D. Bien, es importante recordarles que hagamos el esfuerzo ahora, esto de la voluntad, de la conducta, ¿no, André? Que estamos en época de Armagedón, que es ahora, que es este cambio. Después ya uno ya entra en la vibración de 5D y ya las cosas se van. Ya va a haber otros trabajos, pero lo importante es ahora, en este momento, ¿sí? Para anclar ese ser crístico y activar nuestra conciencia.